Hola, hola queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Para mí su servidor Manuel Ospino es una hermosa oportunidad y un grato privilegio nuevamente comunicarme con usted el día de hoy con la finalidad de profundizar y compartir el repaso de la lección que en esta ocasión lleva como título El cristiano y el trabajo. ¿Por qué razón es importante comprender lo que la Biblia enseña acerca del trabajo, específicamente y con mucho más énfasis, el trabajo práctico, físico, manual, para el correcto entendimiento de la verdadera educación? ¿En qué consiste la relación del trabajo con la verdadera preparación, la verdadera educación que el Señor anhela impartir a sus hijos como parte de su desarrollo y crecimiento en la gracia de Jesús? Para responder esta pregunta, necesitamos poner nuestras mentes y corazones en las manos de nuestro Padre Celestial, con la finalidad de que Él pueda guiar nuestras mentes a toda verdad y al mismo tiempo transformarnos cuando contemplemos su santa palabra. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Dios eterno, bendito y bondadoso, en el nombre de Jesucristo venimos ante ti, Señor, para pedirte que cumplas tu preciosa promesa de guiar nuestras mentes a la comprensión de toda verdad con tu Santo Espíritu. Al mismo tiempo, Padre, pedimos por la fe en Cristo que al contemplar tu palabra podamos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En su apología, el Fedro, el filósofo Platón desarrolla a través de la exposición socrática de Sócrates uno de los temas sobre el trabajo más ilustrativos del pensamiento filosófico griego acerca del trabajo, específicamente acerca del trabajo manual. ¿Qué es lo que nos dice Platón en esta obra? Nos dice que de acuerdo a una ley de Adrasto, el alma que contemplando las esencias e ideas eternas juntamente con los dioses, recordemos que para Platón el alma es lamentablemente inmortal. Entonces, cuando el alma ha contemplado con los dioses las esencias divinas, las ideas incorpóreas y eternas, evitará sufrimientos. Pero cuando el alma, no pudiendo seguir a los dioses en la contemplación de las ideas divinas y eternas, se extravía, entonces cae a la tierra. Ahora mira lo que pasa. De acuerdo con Platón, en su primera etapa de encarnación, el alma que cae en la tierra tras un extravío, al no poder seguir a los dioses en la contemplación de las ideas eternas, en su primera etapa el alma se ha de encarnar en el cuerpo de un filósofo. Alguien que se dedica al amor, a la persecución de la sabiduría, a la inspiración de las musas y a la contemplación de las ideas eternas en el oficio de un filósofo. Luego le sigue aquel que encarna el cuerpo de un rey, un gobernante, luego el de un comerciante, luego el de un médico, un atleta, luego el de un artista o poeta. Finalmente, los últimos tres, atención, por último, un obrero o labrador, un sofista o demagogo y por último, un tirano gobernante. Notemos que en los tres últimos puestos de la encarnación del alma, en el peor de los casos, el alma puede encarnar el cuerpo de un obrero o labrador, de un sofista o demagogo o de un político tirano. Esto es realmente ilustrativo. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo con el pensamiento filosófico griego, aquel que hace obra de agricultura, de campo, de obrero, de labrador, de acuerdo con la filosofía griega, está representando
las últimas etapas y más bajas y más bajos estratos de encarnación que un alma que viene de contemplar las ideas eternas con los dioses, entonces puede encarnar. ¿Por qué representa el trabajo manual, el trabajo de campo, el labrar la tierra? ¿Por qué representa las últimas etapas de la encarnación de un alma que se ha ido degradando poco a poco hasta encarnar en el cuerpo de un labrador u obrero? ¿Por qué razón? Porque para la filosofía griega, la vocación más sublime, más noble, más excelente del hombre no tiene nada que ver con el ejercicio de los dones manuales, con el ejercicio del trabajo físico. Tiene todo que ver, por el contrario, con la contemplación, estudio y meditación en las ideas eternas, encarnado por el alma o por el cuerpo de un filósofo, de algún artista que se entrega a la inspiración de las musas. ¿Por qué razón? Porque para la filosofía griega no hay en realidad una conexión genuina, real, legítima, una conexión importante entre el aspecto físico, corporal del ser humano y su mente, cosa que la filosofía griega ha equiparado o ha identificado con el alma inmortal que se encarna, desdeñando, considerando peyorativamente el cuerpo y todo lo que implica este ámbito físico, que la filosofía lo comprende como algo degradante, como algo condenado a perecer. Entonces la relación que existe entre la mente y el cuerpo para el desarrollo integral del ser humano será desdeñada desde el mismo comienzo de la filosofía en su época clásica con Platón y Aristóteles. De esto se trata la fundamentación de la educación occidental, que sencillamente le da el todo valor al desarrollo del intelecto, desdeñando cualquier cultivo de la salud física, del cuerpo, del organismo, del trabajo manual, útil, de la disciplina que puede construir una educación práctica para la vida. ¿Por qué? Porque hay una comprensión del alma que se comprende como inmortal, que desdeña toda relación genuina, toda conexión importante con el cuerpo, que lo contempla a este como algo degradante, una cárcel para el alma que sencillamente no debe cultivarse, sencillamente no es necesario ver una conexión real, y se cultiva el intelecto en desdén de las artes o de los trabajos manuales, prácticos y físicos, sobre todo si tiene que ver con la tierra. Así que la educación debe liberar al hombre del trabajo práctico. La educación occidental debe liberar al hombre del trabajo manual. La educación occidental debe encumbrar al hombre en el cultivo del intelecto con un trabajo donde su mente trabaje mucho, pero donde su cuerpo sencillamente puede estar sentado en una silla durante todo el día sin necesidad de practicar cosas útiles para la vida práctica, para la vida en conexión con el mundo natural. Esa es la educación occidental. ¿Qué dice la Biblia? Por el contrario, ¿qué enseña la Biblia acerca del desarrollo de un trabajo manual, físico y sobre todo en conexión con el mundo natural? ¿Qué enseña la Biblia en relación con eso? Vayamos al libro del Génesis, el libro donde podemos aprender el origen, el destino del ser humano, el libro donde podemos aprender el propósito para el cual Dios creó al ser humano y entender correctamente qué es el hombre en relación con el plan divino. Cuando vamos al libro de Génesis, en sus primeras páginas, nos encontramos en el capítulo número 2 lo siguiente. Vamos a leer Génesis capítulo número 2, versículo número 15. Mira lo que dice la Escritura. Después de haber formado al hombre con sus propias manos, haber soplado en sus narices el aliento de vida, y dice la Escritura, y llegó el hombre a ser un ser viviente, un alma viviente. Nosotros necesitamos darnos cuenta que en Génesis capítulo 2, versículo 7, la Biblia contrapone a cualquier concepto pagano que se base sobre la premisa de la inmortalidad del alma
un concepto de hombre donde el alma viviente no se encarna en un cuerpo, sino que el alma viviente es identificada con la misma vida. El alma es la vida. La mente y el cuerpo no están separados. La mente forma tan parte del cuerpo como cualquier otro órgano. La mente y el cuerpo no estarán separados. En el pensamiento bíblico, la mente y el cuerpo forman una unidad indivisible que el Señor, con su aliento de vida, hace funcionar, pero no que el aliento de vida constituya una entidad incorpórea consciente que se encarna en la mente y le da vida, preexistiendo a esta existencia que la Biblia llama el alma viviente. En otras palabras, antes de ser creado el primer hombre de la tierra, Adán no existe en ninguna otra entidad, en ningún otro plano, en ninguna otra parte. No existe. Adán llega a ser cuando recibe la unión del aliento de vida y el cuerpo, que tiene ya como parte indivisible su parte psíquica, su mente. Entonces, lo que esto quiere decir es que el hombre es una unidad indivisible. No podemos separar la mente del cuerpo. En la medida en que entendamos esto, en la medida en que entendamos que Adán no existe como pensamiento, ni como mente, ni como entidad incorpórea que viene a encarnarse en este ser humano, en la medida en que entendamos eso, entonces entenderemos que el cuerpo y la mente forman una sola cosa. Dios creó al hombre para que mediante el desarrollo físico se cultive la mente. ¿Por qué? Porque hay realmente una conexión entre la mente y el cuerpo que es absolutamente estrecha, que no se puede separar. No podemos pensar al hombre como el cultivo del intelecto en desdén de su aspecto físico, porque esto está absolutamente conectado. Su mente y el cuerpo es una sola cosa. Es el cuerpo formado de la tierra que Dios formó con sus manos y al cual el aliento de vida sencillamente va a ser vivo. Cuando el hombre no ha recibido el aliento de vida en la tierra de la cual fue formado, también se encuentra su cerebro, también se encuentra todo aspecto mental antes de recibir el aliento de vida. La mente no es idéntica a una entidad incorpórea llamada alma que vive en el cielo y que se encarna en el hombre. No, no y no. La mente y el cuerpo son una sola cosa que Dios hace viva por medio de su aliento de vida. Cosa que es inconsciente, cosa que no es preexistente, cosa que sencillamente hace que el hombre viva. Eso es todo. Entonces, si el hombre es una entidad indivisible, donde la mente y el cuerpo forman una sola cosa viva que Dios va a hacer y que Dios va a poner a funcionar por medio de su aliento de vida, entonces, ¿qué es lo que el hombre debe hacer en relación con el mundo natural? Mira lo que dice la Escritura en Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, en el jardín de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Nota esto, por favor. ¿De qué se trata esto? Dice la Biblia aquí que antes del pecado, antes de la existencia de cualquier maldición sobre la tierra, el hombre había sido puesto en una relación útil con la naturaleza y con el jardín a donde iba a tener su morada. Tenía el hombre recién creado, antes del pecado, algún propósito en relación con su morada, en conexión con la naturaleza, como producto y resultado de una conexión útil con su entorno, con su ámbito, en donde el hombre con sus manos le dará forma,
tendrá utilidad con respecto al guardar y cuidar la creación de Dios. ¿Dice eso la Biblia? Absolutamente. Notemos esto, en el pensamiento griego filosófico, labrar la tierra forma casi un castigo, formando las últimas etapas que un alma castigada, extraviada por el vicio, entonces debe encarnar. Pero no así en el pensamiento bíblico. En el pensamiento bíblico, antes de que exista pecado, el hombre es puesto en relación útil con la naturaleza. Con sus manos podrá transformar la creación para guardarla, para cuidarla, para servir a su Señor, guardando aquel entorno natural donde ha sido puesto. ¿Por qué razón? Porque hay una conexión indivisible entre la mente y el cuerpo, donde el crecimiento integral en el conocimiento divino implica el desarrollo de las facultades físicas como también mentales. Por eso el Señor le da un trabajo a Adán y a su compañera para que en conexión con la naturaleza sus manos hagan algo útil. Con sus manos puedan transformar la naturaleza y hacerla mejor de lo que Dios la ha hecho. Con su voz, con su intelecto, ha de nombrar los animales que el Señor presentará. Con su voz e intelecto nombrará, dándole orden completo e inteligible a la creación que Dios presenta delante de él. Las categorías taxonómicas no pertenecen solamente a Aristóteles. La Biblia dice que Adán había nombrado los animales y seguramente también las plantas. Todo lo que Dios le presenta, Adán se hace un Señor en sujeción con el Creador o en sujeción al Creador para darle orden perfecto e inteligible que pueda ser comunicable al resto de la descendencia que en el mejor de los casos, antes del pecado, Adán y Eva tendrían. De eso se trata. Dios crea al hombre para ser una pieza útil en relación con la naturaleza y el cuidado de su creación. Adán será un mayordomo de la creación. Deberá crecer en intelecto, deberá crecer físicamente, deberá crecer en conexión con el mundo natural, siendo una pieza útil en el plan de Dios para el cuidado y transformación para bien de la creación. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora bien, ¿qué es lo que produce el pecado? El pecado, cuando entra por medio del conocimiento del mal que Dios había prohibido, por medio de la desobediencia y la transgresión, en Génesis capítulo 3, el Señor Dios, creador de los cielos, va a pronunciar una maldición sobre la tierra. ¿Por qué razón el Señor permite esto? Porque la tierra y el mundo natural, luego del pecado, a pesar de haber sido manchadas con el resultado del conocimiento del mal, con la presencia del mal, cuyo contacto contaminador indicará que ahora todo lo que es debe perecer, debe morir, y todo lo que existe, tanto el mundo natural, el suelo, las plantas, los animales, el aire, todo debe llevar ahora la sombra o la sombría realidad de la muerte. Ahora el mundo natural, que anteriormente solamente testificaba de la bondad del Creador, ahora también testificará de la presencia del mal y su contacto contaminador, que ahora en ese estado de cosas, es decir, testificando de la bondad del Creador y testificando de la presencia del mal, cuyo resultado es la muerte, este mundo natural debe seguir siendo el libro de texto del hombre, juntamente más adelante con la revelación bíblica que por medio de los profetas Dios mostrará para que comprendiésemos mejor su carácter, culminando con la venida de Cristo, que ejemplifica en absoluta perfección el carácter de Dios en amor, en justicia, en su trato con el pecado, en el medio del conflicto de los siglos entre el bien y el mal. Entonces, la naturaleza, que ahora lleva los resultados del pecado,
Antes solamente tenía información sobre el Creador, ahora también tiene información sobre el mal y sobre los resultados del pecado. La naturaleza seguirá siendo el libro de texto para el ser humano. Entonces, en este libro de texto, el ser humano conocerá tanto información de su Creador al ver el orden majestuoso, maravilloso de las cosas creadas, que de manera inteligentes son dirigidas a formar estructuras complejísimas, como sencillamente el motor del flagelo de una bacteria, de un microorganismo, o las estructuras arquitectónicas complejísimas de un copo de nieve. Todas esas cosas testificarán de la bondad del Creador, de una inteligencia divina que dirige todas las cosas. Pero al mismo tiempo el hecho de que todo lo que es debe perecer, el hecho de que las hojas de los árboles testifiquen que el árbol ha de perecer, el hecho de que nosotros envejeciendo mostremos las señales de la decadencia y de la muerte, eso también nos dice algo acerca del resultado del mal y del pecado. Entonces, cuando Dios maldice la tierra, lo hace para enseñar al ser humano a través del libro de texto de la naturaleza lo que es el bien y el mal. Entonces el hombre, cuando va a trabajar ahora la tierra, mira lo que va a suceder. Génesis capítulo número 3, versículo número 19. Dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nota esto. La existencia que Dios propone para el primer hombre era una existencia en donde ahora la tierra, que anteriormente era cultivada de manera casi milagrosa, en donde rendía sus frutos de manera natural y agradable, sin mucho esfuerzo, ahora la tierra se vuelve dura. Ahora con el sudor de la frente el ser humano cosechará sus frutos, porque no solamente resultará en producir frutos agradables y deliciosos para comer, sino que producirá espinos y cardos y todo tipo de malezas que hacen difícil las cosechas. Ahora, ¿por qué razón es esto así? Porque ahora el trabajo, después del pecado, se transforma en una disciplina didáctica para el ser humano, que va a impartirle conocimiento del bien y del mal y resultará en una disciplina, en un programa que represente un freno para el desarrollo de la ociosidad, que es la base y la raíz de toda tentación y tendencia cultivada hacia el mal. ¿Te das cuenta? El trabajo entonces será una disciplina que intentará evitar que el hombre se pervierta totalmente por medio de la ociosidad, porque la mente ociosa es el taller favorito del diablo y sus demonios. De eso se trata el trabajo. El trabajo entonces ha de mantener al hombre ocupado en una producción útil, en una relación armónica con la naturaleza, en donde el ser humano como pieza útil pueda transformar la naturaleza, y ahora que ésta se vuelve dura para producir frutos agradables, el ser humano intentará dominarla con técnica, con ciencia, para que produzca frutos y no espinos y cardos. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo aquí? El trabajo es una pieza útil en el plan de Dios para desarrollar el carácter divino, impidiendo la degradación por causa del cultivo de las malas tendencias, impidiendo la caída en la tentación y dándole al ser humano una forma de crecer, tanto mental como físicamente, obviamente tanto social, en donde el ser humano pueda crecer en un carácter a la semejanza divina. De eso se trata. De eso se trata el trabajo. Entonces Dios desde el principio nos verá como elementos útiles en el desarrollo, cuidado de la creación, que ahora lleva los signos, que ahora lleva las características de las consecuencias del resultado del pecado. Entonces, de esto se trata. ¿Qué es lo que el trabajo va a representar para la misión
de la iglesia para la misión del cristiano en esta época, en este momento del mundo. Por esa razón es absolutamente necesario que nosotros podamos pensar aquello que el trabajo representa con respecto al cumplimiento de la misión de la iglesia. ¿Qué es el trabajo en relación con la iglesia, con su misión, con la predicación del evangelio y con el fin de la historia humana, como la Biblia lo predice en Apocalipsis 12 al 14? ¿Qué es el trabajo? Permítanme citar una declaración inspirada donde Elena White, inspirada por el Señor, nos muestra y dirige nuestras mentes a contemplar la finalidad, propósito y utilidad del trabajo en relación con la formación de nuestros jóvenes, que en el contexto son jóvenes misioneros, jóvenes que han de llevar adelante el Evangelio de Cristo. Mira cómo ella comprende esta relación. Dice ella lo siguiente en el libro La Educación, y vamos a leer específicamente el capítulo número 24 en sus páginas 196. Mira lo que dice ella. Dice así: la educación manual merece más atención de la que se le ha prestado. ¿Por qué? ¿Por qué merece atención? Mira por qué. Se deben abrir escuelas que, además de proporcionar una cultura mental y moral superior, mira lo que dice, dispongan de los mejores medios posibles para el desarrollo físico y la capacitación industrial, porque es necesario desarrollar este elemento y valor físico a la misma altura del desarrollo mental y moral. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo y la mente no son dos cosas, sino son una misma cosa indivisible, que para Dios hemos de cultivar. Entonces, el desarrollo moral, el desarrollo intelectual y el desarrollo físico van siempre de la mano. Es un mismo crecimiento. Esto se llama la simetría del carácter, que debe desarrollarse a la semejanza divina, si queremos heredar el reino de los cielos, por supuesto. Ahora mira esto, dice así: se debe enseñar agricultura, trabajos manuales, tanto oficios útiles como sea posible, dice, economía doméstica, arte culinario, cocina, costura, confección de ropa higiénica, tratamientos a enfermos y otras cosas parecidas. ¿Qué cosa es esto? ¿Por qué dice todo esto? Porque la inspiración del espíritu de profecía contempla la educación como algo integral, útil para la vida. ¿Y qué tiene que ver esto con la misión de Cristo? Oh, mira lo que tiene que ver. Escucha esto. Dice ella en la misma página: el trabajo ha de tener un propósito definido y debe ser bien hecho. Aunque todos necesitan conocer varios oficios, es indispensable ser versado a lo menos en uno. Y ahora mira cómo finaliza. Todo joven, al salir de la escuela, debe haber aprendido algún oficio u ocupación mediante el cual, si fuera necesario, se pueda ganar la vida. ¿Qué quiere decir todo esto? Mira esto. En la comprensión del espíritu de profecía de la educación adventista, la educación cristiana superior, que cultiva el desarrollo intelectual, moral, social y físico a la semejanza del carácter divino, tiene como propósito, en relación con la predicación del Evangelio, proveer al obrero, proveer al joven misionero que va a servir a Cristo en cualquier ramo donde se encuentre, ha de proveerle un medio para ganar la vida, atención, en independencia, si se les requiere, de cualquier organización, entidad gubernamental, entidad estatal, corporación, compañía, que adopte y tenga valores propios de la empresa, que atribuya y que intente inspirar a ese obrero que pertenece a esa compañía. A ver, ¿qué queremos decir?
Cuando una persona se emplea para una corporación, para una entidad, llámese gubernamental, religiosa, comercial, netamente, financiera, esta persona, cuando forma parte de una entidad, los valores, las filosofías propias de esta entidad lo abraza hasta el punto de hacer que el pensamiento individual, autodeterminado, autogobernable de esta persona se subsuma, se someta, se diluya en los valores corporacionales que ahora lo abrazan. En otras palabras, por causa de su trabajo, por causa del dinero que gana mensualmente, el pensamiento individual, religioso, moral, intelectual, su filosofía de vida, ahora están sujetas a una corporación, entidad, llámese como se llame, superior a él. Por el dinero, ahora debe someter sus ideales a una corporación, compañía, entidad, como usted quiera llamarle, sea religiosa, sea netamente comercial, sea social, lo que sea. Entonces, lo que Elena de White vio es que cuando este es el orden de las cosas y viene una ley dominical, viene un intento político-religioso por controlar y gobernar al mundo para hacer que toda conciencia individual se someta a una falsa adoración, ¿de qué manera es más fácil controlar al obrero? ¿De qué manera es más fácil controlar al ser humano? Cuando está inmerso y sujeto en entidades, valores que lo han arropado, haciendo imposible el criterio individual, personal, el pensamiento individual, libre y por supuesto el autogobierno. Pero cuando el obrero es libre de una corporación, de una entidad, llámese religioso o lo que sea, cuando el obrero es libre y puede ganarse la vida por sí mismo, independientemente de cualquier entidad o corporación, sino que se hace libre, el obrero puede pensar por sí mismo, puede valerse por sí mismo, puede defender sus convicciones hasta lo último de la tierra, aunque se desplomen los cielos. ¿Por qué? Porque no depende financieramente de una entidad cuyos valores morales, principios y filosofías de vida lo han abrazado. No depende, sino que ahora puede pensar por sí mismo, puede cavar profundamente en la Biblia y hablar por sí mismo. ¿Por qué? Porque es libre para ganarse la vida por sí solo, en dependencia del Creador, no está arropado por valores corporacionales y ahora puede pensar por sí mismo, defendiendo la verdad, aunque se desplomen los cielos. De eso se trata. De eso se trata. Así que si un misionero es enviado a ultramar, y no puedes recibir el sustento de una entidad, no puedes recibir el sustento de una corporación o de una entidad, llámese como se llame, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando no puedes recibir el sustento de una entidad religiosa, el misionero de ultramar que sabe ganarse la vida por sí mismo porque aprendió en la escuela trabajos útiles, no necesita detener la obra. La obra puede seguir avanzando. No depende del subsidio de una entidad. La obra puede seguir avanzando porque es un misionero que sabe ganarse la vida con trabajo útil, práctico. La obra puede avanzar. No necesita depender de un sustento. Si cualquier situación mundial elimina el sustento, el obrero puede valerse por sí mismo y la obra cristiana en la predicación del Evangelio puede avanzar sin detenerse. De eso se trata la educación manual. Por esa razón, el espíritu de profecía clamaba para que fuese incluida en el currículo de preparación de las verdaderas entidades educativas. Cuando se quiere educar verdaderamente al ser humano, debe incluirse el trabajo manual, porque si este ser humano se trata de un misionero, puede valerse por sí mismo, puede pensar por sí mismo, puede mantenerse leal solamente a la verdad y solamente a la verdad porque puede ganarse la vida por sí mismo y puede seguir adelante con la obra de Cristo, aunque cualquier situación mundial, llámese pandemia, llámese erradicación del dinero de cualquier mercado, puede la obra seguir adelante porque sabe trabajar con sus manos. De eso se trata. De eso se trata. Así que amigo y hermano, en el nombre de Cristo,
enseñemos a nuestros hijos a que el hogar sea la primera escuela industrial del niño o la niña. Enseñemos a nuestros hijos el valor del trabajo práctico, el valor de un oficio, porque si esto es necesario, entonces ese hombre o esa mujer sabrán ganarse la vida sin necesidad de someter su criterio a ningún valor sobrehumano que pueda arroparle. Hagamos hijos e hijas que puedan valerse por sí mismos delante del Señor, haciéndose amos y nunca esclavos de las circunstancias. Jóvenes que puedan defender sus convicciones aunque se desplomen los cielos. Jóvenes que puedan ser leales al deber como la brújula lo es al polo. Jóvenes que no teman defender sus convicciones, dejando de ser meros reflectores de los pensamientos de los hombres y poniéndose de parte de la justicia y el deber donde quiera que vayan. Habiendo dicho esto, se despide de ustedes su servidor, Manuel Ospino, diciéndole en esta hora, bendiciones. Chao, chao.